Muy buenas tardes, queridas amigas, amigos de Conversando en Positivo. Estamos aquí en la Radio Universidad de Chile, en la FM 102.5, la radio que piensa. Espero que estén muy bien en el día de hoy, un día muy especial. Tenemos un gran invitado que viene llegando fuera de Chile, es un gran chileno. Un saludo muy especial también a Laboratorios NOP, que colabora con nuestro programa, y también a la revista Mundo Nuevo, una revista que se distribuye en forma gratuita por todo Chile. Así que se les recomiendo, mundonuevo.cl, y NOP también con su producto Melipaz, para los que estén un poquito nerviosos, les puede servir, producto natural, muy bueno. Les recuerdo que este programa también se repite en medianoche y también en nuestro sitio web, conversandopositivo.cl, y nos pueden también encontrar en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, así que todos muy bienvenidos, muchas gracias. Y a disfrutar este gran programa que hoy día tenemos a un gran invitado. Él ha sido pionero, ha dirigido investigación en la Universidad de Harvard, Illinois, Urbana, Berkeley, Santa Cruz, también como el Instituto de Estudios Asiáticos. Formó parte de la comunidad de Salem, se hizo amigo íntimo de Carlos Castaneda y aprendiz de Fritz Perls. Asistió a talleres de conciencia sensorial con Charlotte Selber y formó parte también de un grupo que se reunía cada 2 meses con Leo Seff, pionero en la terapia psicodélica. Ha sido copatrocinador de la enseñanza original de Erika, dada por Oscar Ichazo, y ha adaptado brillantemente toda la enseñanza del Enneagrama. El año 1971 fundó el Instituto y el programa SAT, una escuela psicoespiritual integrativa orientada a promover el autoconocimiento y el desarrollo personal, integrando herramientas y disciplinas occidentales y orientales, principalmente en el campo de la educación y en las organizaciones. Desde finales de los años 90 ha participado en muchísimas conferencias de educación, ha procurado influir en la transformación del sistema educativo en varios países, movido por la convicción de que nada es más esperanzador en términos de evolución social que el cultivo de la sabiduría individual, la compasión y la libertad. Autor de más de 19 libros, también se formó como pianista clásico, estudió composición, filosofía y principalmente es un gran buscador y formador de comunidades. Actualmente vive en Estados Unidos, repartiendo su tiempo en conferencias, charlas y en otros distintos países del mundo. Y no alargo más porque es mucho lo que hay que hablar. Don Claudio Naranjo, gracias por estar con nosotros, muy bienvenido a Conversando Positivo. Gracias a ti. Al contrario, qué rico y un honor poder estar aquí de nuevo. Yo creo que todos los auditores y auditores van a estar muy felices de poder escucharte, de poder sentir, de poder recibir toda la sabiduría que tú tienes. Es una oportunidad para mí esta Gracias. transmisión radial. Sí, pues estamos en la Universidad de Chile acá, en una gran universidad, ¿no? Sí. Todavía nunca me han invitado a dar una conferencia. Me han invitado en Bolonia, me han invitado en muchas de las grandes universidades del mundo, pero la universidad en que me formé parece que no me ha llevado mucho de apunte. Wow. Así que esto es una especie de compensación. Bueno, un llamado de atención entonces al director de la radio, que a don Claudio Naranjo dice que nunca lo han invitado a la Universidad de Chile. Yo creo que ya es el momento, ¿no? Sería, yo creo. Sí. Porque ya no me quedará mucha vida. No, eso yo creo que le queda mucho. Claudio, yo quería, hoy día estaba pensando en qué podemos conversar. Bueno, primero que nada, ¿cómo estás, Claudio? ¿Cómo va la vida? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo muchísimas cosas. Lo más nuevo es que después de que yo me he quejado casi en cada conferencia que he dado durante el último decenio de que los gobiernos no hacen nada por el cambio de la educación y que no existe un organismo global, supranacional que pueda hacerlo, que tomar ese iniciativa. Por fin se formó un organismo global, se formó en Moscú, pero es internacional. Y me invitaron el año pasado como advisor, como consejero. Como consejero, claro. Y tuvimos una reunión ahí, unos 50 personas, expertos de educación de todos los países del mundo, desde Japón hasta Estados Unidos mismo. He estado sentado yo al lado de la presidenta de Harvard, wow, al frente del el decano de Stanford de educación, y con el propósito de hacer proyectos sobre la educación futura a nivel global
Y la voz mía se está oyendo bastante. Hemos tenido hace poco un segundo encuentro en Silicon Valley. Hay muchos que van por la parte tecnológica, muchos que quieren innovar en educación con más tecnología, pero la voz humanista está representada y Qué bueno, a mí ¿no? me dieron la conferencia de apertura, un signo de que Buena noticia. quien organiza eso le está dando mucha importancia a que esta voz. Y me encontré con muchas personas afines, me encontré con una inglesa que tiene un instituto privado y que compartía conmigo esta visión de que no se trata de pequeños cambios, sino que el de la definición fundamental de qué es lo que se propone la educación, lo que debe proponerse la educación, y me encontré con mucho acuerdo en personas que hasta ahora no han estado reunidas. O sea, toda la semilla está dando su fruto. Eso es lo que siento. Qué bueno. Yo estaba hace algunos años en la época de dar fruto, pero ahora estoy en una época en que brotan los frutos y alcanzan otra difusión. También me han regalado una universidad. Soy presidente de una universidad que empieza a funcionar en algunos meses más. En México, el gobierno de México me ha hecho un gran regalo de no solo un terreno, sino una reserva ecológica. Para construir una... Para construir. Tuvimos hace poco una sesión sobre cómo va a ser esta construcción. El arquitecto, para escándalo mío, porque me parecía demasiado, estaba hablando de geometría sagrada, de que no sean lugares rectangulares, de que sea una construcción circular. Presupuesto nada más que 20 millones, pero eso es muy fácil de conseguir, porque eso es lo que vale un avión de guerra últimamente, y para cambiar el mundo, ¿cómo no va a ser barato eso? Así que estoy rodeado de gente que sabe lograr las cosas. Está bueno. Así como me han financiado. ¿Cuál es la sensación de felicidad, yo creo, no? Sí, tengo una felicidad que me compensa un poco, que me duelen las piernas y que se me falla la vista y que empiezan otros achaques. Mira, yo quería, si podemos conversar un poco, ¿qué es el camino espiritual? ¿Cuáles son las pruebas que uno se va enfrentando? Por ejemplo, yo me acuerdo, o sea, he visto también de la tradición, no sé, hermética, también iniciática, donde generalmente lo primero que se ve como prueba simbólica es como un gran monstruo y uno como hombre ahí chiquitito y que tiene que uno enfrentar esta gran bestia. Sí, que es uno mismo. Que es uno mismo, que es la bestia que uno tiene adentro, ¿no? Sí, sí. Yo creo que la prueba de que no se habla, pero es anterior, es darse cuenta de que hay una bestia ahí donde uno creía que estaba muy bien. Cierto, es de reconocerla. Reconocer la enfermedad, reconocer la monstruosidad, reconocer que uno no es tan bueno como creía. De hecho, hay varios libros al respecto, digamos, cuando uno se enfrenta, digamos, a esa bestia, ¿no? Sí, despertar como dice Dante al comienzo de la Divina Comedia, me di cuenta que estaba perdido en un bosque oscuro. Entonces, yo digo, la mayor parte no son neuróticos, son normóticos. Normóticos. Tienen en la tradición cristiana hay el concepto de la dureza del corazón. Hay los pecadores y hay los que no saben que son pecadores porque no se dan cuenta, no tienen el sentido de como una vergüenza orgánica, como sentir que uno está mal. Claro. Entonces el darse cuenta de lo mal que uno está es el incentivo, es lo que realmente de lo que depende que uno encuentre algo mejor. Y es lo que más falta en el mundo, yo creo, esa conciencia. De hecho, tú hablas de la gran bestia, pero que tú dices que usa la bandera de la democracia. Somos tan bárbaros hoy, pero te preguntas, las personas desarrollan un falso yo para vivir en esta sociedad, el egoísmo y el narcisismo pasa a ser ya una patología. Bueno, la gran bestia es un término que usaron los antiguos en forma un poco oscura, pero yo tengo la impresión de lo que querían decir es lo que yo llamo el patriarcado, el espíritu de la gran ciudad. Nace la civilización con la construcción de grandes ciudades y templos monumentales, los centros de autoridad religiosos y cívicos, en la organización del Estado. Y claro que nos parece un gran bien el Estado, que viene aparentemente a poner orden en un mundo que se supone que sería muy peligroso y caótico si no hubiera la posición de ese orden.
Pero yo creo que estamos en el momento de crisis de todo ese sistema milenario, en que los problemas de la organización vertical de la autoridad se están haciendo presentes, y esa gran bestia, los cristianos tenían presente principalmente Roma como la bestia, el lugar donde quemaban a tantos santos, pero antes fue Babilonia, y antes de eso fue Egipto, como la gran ciudad, la civilización avanzada. La civilización es la gran bestia, pero la civilización es la organización patriarcal. Es un mundo en que imperan los valores guerreros, los valores militares, el dominio a través del poder. Y eso fue un mundo construido por los hombres, y yo creo que tomaron el poder en sus familias. El comienzo de la esclavitud fue la relación de marido y mujer, se tornó una relación de posesión, de propiedad. Como el pater familia romano es el dueño de la mujer y de los hijos, por eso que el padre puede mandar a los hijos a la guerra. Tiene la relación que puede tener un dueño de esclavos, y esa relación se hizo una organización política. En esa organización familiar se fundó la organización política. Exactamente. Y las mujeres no han tenido voz ni voto a través de los milenios. Ahora está cambiando un poco la cosa. Un poco. Ahora, volviendo a lo individual, Claudio, respecto a la búsqueda, por ejemplo, también se relacionan los 4 elementos siempre, es decir, la prueba del agua, que representa las emociones, la circulación, la prueba del instinto también, de la parte más bestial, que es el impulso, el fuego justamente, claro, que justamente todo el impulso de la tierra, que son las pruebas materiales, y el aire, que tiene que ver también con el pensamiento. Son nosotros mismos, los elementos son niveles de nuestra propia naturaleza. ¿Cómo podemos ir trabajando todos esos aspectos que nos van nublando en nuestra búsqueda de un camino más profundo? Bueno, tú decías que en la búsqueda se habla mucho del monstruo, del dragón, del gran enemigo, hay una guerra santa de doblegar, podemos llamarlo el propio ego, o la propia enfermedad, o la propia neurosis, da lo mismo como se lo llama. A medida que se va madurando más allá, se va llegando a una aceptación del propio pasado, la aceptación del propio karma, la obsesión, hasta la aceptación de los propios defectos. Hay que hacerle la guerra a los propios defectos, pero también hay que saber dónde terminar la guerra y como que respetar las propias cicatrices y heridas que están más allá del propio trabajo. No es como para pasársela en guerra todo. No hay que ser pegado. Sí, no hay que ser sí. La aceptación tal vez es una condición más profunda de serenidad. No estar ni en favor ni en contra. Yo creo que lo que es el fruto más precioso de la búsqueda es un estado neutro, que no es ni a favor ni en contra. Exactamente. Que se va desarrollando muy lentamente esa neutralidad. Bueno, tú lo transmites, Eckhart Tolle también lo transmite, en el sentido de que la transformación de la conciencia humana es difícil porque él plantea que la mente no puede entender lo que es esa transformación. Él plantea que el mundo es un reflejo de la mente, no entiende lo que es y piensa que son nuevas ideas, nuevos conceptos, pero no hay una profundidad. Exacto, estamos viviendo en la superficie de la mente, en la superficie pensante de la mente. Claro. Y nos hemos transformado en una especie de fantasmas que justamente no somos más que criaturas del pensamiento. Si nos identificamos con nuestros pensamientos y hemos dejado de sentir la vida, sentir la realidad. No tenemos contacto profundo ni con el cuerpo ni con las emociones. Con el instinto menos. Yo creo que la educación es en gran parte una castración en que se le enseña a los niños a no obedecer, a no respetar, a no poner el principio del placer por sobre todas las cosas.
y en cierto modo es un triunfo. Se hace de manera represiva, condenatoria, es como para la única manera de triunfar sobre el placer es castigar a los niños, es como diciéndole eso es malo. Entonces termina uno sintiendo que su animal interior, que es no es otro que el niño interior, esa parte de uno que es la criatura de los deseos naturales, es mala, y eso basta para sentir nosotros somos malos, y uno que se siente malo no llega mucho en la vida. Uno tiene que descubrir que su bondad intrínseca, y para descubrir esa bondad intrínseca tiene que hacer mucha catarsis de lo que llama malo. Ahora, ¿tú estás de acuerdo, Claudio? Estamos con Claudio Naranjo en Conversando Positivo, que en la Radio Universidad de Chile, les habla Edgardo Fogel, que en el fondo somos un reflejo del mundo y que hay dos dimensiones. Uno, la dimensión del mundo, que es lo que nosotros mismos proyectamos, y otro es la dimensión espiritual, ¿no? Incluso yo pondría la dimensión psicológica con el mundo. ¿Cómo así? Lo psicológico. Bueno, es difícil separar psicológico y espiritual porque el progreso es un proceso psicoespiritual. No se puede tener el espíritu sin librarse de las pasiones. Eso que el contraste, el digamos. cristianismo se llama los pecados. Es lo que mueve el mundo, la envidia, el ansia de poder, la codicia. Los clásicos pecados son los que... Por eso es muy cierto lo que decían en la Edad Media, que el mundo es del diablo. Sigue siendo muy cierto que el mundo es un lugar donde cada bebé que nace se contamina y se vuelve mundo, se vuelve como igualito a lo que nos rodea. Es más misterioso el animal interior. Yo creo que los animales son mágicos, que tenían razón los egipcios de ponerles a los dioses cabezas de animales, o los mexicanos, el nahual es animal, el espíritu se representa es como algo que tiene algo que ver con lo animal. A mí me llamó mucho la atención cuando leí en alguna parte de una zorra que tenía su guarida en un cerro, en una cuevita con su cría, y que quitó a la cría y los llevó a una cuevita un poquito más allá, justo antes de que hubiera una avalancha. Una avalancha. Sí. ¿Cómo puede un animal saber? Es lo mismo que pasa con los terremotos. Los animales huyen, pero no hay sismógrafo, no hay equipo humano técnico que pueda predecir terremotos. Entonces parece que hay una facultad que se sale del tiempo y el espacio. Eso que llamamos espíritu tiene que ver con que está muy ligado a lo animal. El animal ya tiene esa magia de un saber orgánico que va más allá del intelecto. Y a propósito de los animales, también se plantea que hoy día hay tanta cercanía con los animales porque los animales nos juzgan. Y los seres humanos juzgamos tanto, entonces uno como ser humano se siente bien con los animales. Porque como que aparece la parte más esencial. Estamos empezando a entenderlo mejor. Claro. En el siglo XIX se pensaba que eran unos brutos, ahora tenemos una sensibilidad mayor. Pero un perrito, un gato... A veces nos damos cuenta que son un poco mejores que nosotros. ¿Cómo ir saliendo, digamos, de esa conciencia como condicionada, esos pensamientos condicionados, nuestra historia personal, que nos hace actuar en forma permanente y además pensar que lo que estamos pensando es la realidad, siendo que no es real? Bueno, como práctica, la práctica de intentar hacer el silencio interior es muy potente. En el cristianismo se conoció poco eso. Juan de la Cruz fue el gran experto y Santa Teresa lo descubrió y lo puso como maestro en lugares que de otra manera no hubiera llegado, porque era un místico muy poco dado a predicar o a comunicar, se bastaba con su propia experiencia. Pero él tenía ese arte que ha sido más conocido por los sufis y más conocido en el budismo, claro, sí. toda la mística de Oriente, el taoísmo también.
Entonces, si uno intenta parar el pensamiento, se da cuenta de la compulsión del pensamiento, se da cuenta que está como en una tela de araña, que no tiene percepciones más allá del pensamiento, que no puede aspirar a conectarse con algo más profundo o más alto o más misterioso, porque es como una radio que chirría todo el tiempo y con la estática y la estática de los pensamientos. Entonces, ya por lo menos alimenta cierta modestia darse cuenta que uno está adicto al pensamiento, a tener que producir el próximo pensamiento, como si fuera la solución de la vida, generar ese próximo pensamiento. Y uno se va dando cuenta que es como un carrusel que uno está preso. Exactamente. En ese sentido tú practicas bastante la meditación budista, ¿no? Tibetana, digamos. He practicado, hace algunos años me han indicado ya dejar de practicar. ¿Sí? ¿Por qué? Hay un estado, ¿Sí? una etapa que se llama de la etapa de no meditación. Pero tú recomendarías al auditor y auditores que de alguna otra forma para ir lográndose contactar y salirse de esos pensamientos, el hacer meditación, ¿no? Mucho. Simplemente seguir la respiración y renunciar al pensamiento. Se descubren muchas cosas, pero sobre todo se descubre que hay una especie de horror al vacío, que es el primer problema. La gente se aburre, pero se aburre en forma fenomenal. Es un aburrimiento muy difícil de soportar, más de unos minutos. Gente que es con suficientemente seriedad como para intentarlo de veras. Claro. Entonces, eso es una manera de contactar lo vacío que uno está, porque una meditación que funciona es una en que se produce un silencio gozoso, un silencio satisfactorio, en que no hay nada, pero está uno ahí, está uno presente, o hay una presencia que no es nada, pero que lo llena todo. Pero antes de llegar ahí, la realidad de uno que logra parar el pensamiento es que es insoportable estar sin pensamiento, porque no hay nada más. Es como que para que se abra ese algo más, para estar es como en la tradición Zen, cuando tradicionalmente se quiere tener el contacto con un maestro superior, hay que estar a la puerta del maestro algunos días ahí, aunque caiga nieve, dispuesto a pasarlo un poco mal en la espera. Es la estructura del viaje interior, así que hay que esperar claro, hay que un poco de purificación. Un poco lo que hacía Gurdjieff, ¿no? O sea, el sentirse incómodo. Sí. O sea, la comodidad hace que uno tienda a la inercia y a quedarse dormido. Sí. Hay que poder desprenderse de la comodidad como de la mundanidad en general. Parece que eso no tuviera ningún equivalente entre los valores mundanos del mundo de hoy. No hay un espacio en el mundo para el repudio de lo mundano. Parece que eso fuera un ideal religioso añejo, ya pasado de moda, que tal vez uno puede prejuzgarlo como masoquismo. ¿Por qué podría una persona querer renunciar a las cosas del mundo? El mundo es tan bonito. Claro. Pero es que la renuncia del mundo es como la entrada en el misterio de que hay otra cosa. Justamente. Tú llamas el espíritu en tu pregunta, junto al mundo. Es la renuncia, el espíritu de renuncia. Claro. Por eso, bueno, por eso también al iniciado lo llaman también es como un volver a nacer en el fondo. Y es renunciar, ¿no es cierto?, al mundo, al ego. Para pasar a otro lado. Para pasar a otro lado. Sí. Y eso a los chicos, a los niños, relacionado también al proyecto SAT, los educadores deberían ir transmitiendo eso a los chiquititos, ¿no? Yo tengo personalmente poca experiencia con la enseñanza de la meditación para los niños, pero por lo que he oído les es mucho más fácil que a los adultos. Es cierto que los niños necesitan moverse y que las escuelas se vuelven cárceles cuando se insiste mucho en que estén sentados con la espalda derecha en sus bancos y que renuncie a tanta libertad como
espontáneamente los haría moverse. Pero el ideal sería que se movieran mucho y que también tuvieran la experiencia de poder estar quietos. La quietud es un don necesario, o es una experiencia que hay que hacer. Hay cosas que no ocurren si uno no está quieto. La experiencia del descubrir la propia nada, descubrir que hay una puerta cerrada, que uno está desconectado, y más aún la experiencia de que se abra esa puerta, necesitan de la quietud. Sí, bueno. Necesitan de que uno no esté agitado buscando la próxima cosa, que está yendo apurado al futuro. Claro. Hay que poder reposar en el presente, reposar ahí en la falta de propósitos. La falta de propósito mundano te abre la posibilidad de que te hable, digámoslo, el espíritu, que es una manera un poco metafórica de hablar de algo que no se lo puede definir muy bien. Bueno, recordemos que estamos aquí con don Claudio Naranjo, un gran maestro de sabiduría. Estamos conversando, bueno, de la vida, del camino espiritual. Me han dicho varias veces que haga esta pregunta, que es como media filosófica un poco, pero ¿cómo se puede explicar la muerte, por ejemplo, de 150 millones de personas en el siglo XX y enfermedades mentales que bloquean la conciencia? Muchos dicen que la vida es injusta. ¿Cuál es tu visión al respecto? Yo creo que estamos locos y no nos damos cuenta que estamos locos. La condición humana es una condición muy enferma, que no se da cuenta de que le pase nada anormal, porque es una especie de amputación, es una especie de autoamputación. Por ejemplo, la parte animal nuestra fue reprimida en la primera infancia, perdimos esa autorregulación, esa intuición profunda de los animales. Estamos tratando de vivir controlándonos todos desde la razón, razones para esto, razones para aquello, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Es imposible que la vida sea controlada por un aparato de pensar que sirve para hacer cuentas y para hacer operaciones no solo comerciales sino científicas. Pero la ciencia no sirve para la vida orgánica. Es más compleja la vida humana que la vida de las cosas que se... ¿Y las enfermedades mentales de día son producto de lo que tú estás planteando? Producto de que no estamos viviendo nuestras vidas verdaderas, producto de que hemos perdido el alma, por así decirlo. Es una buena manera de expresarlo, aunque sea también una metáfora. Nos hemos perdido, hemos enajenado de nosotros mismos, y el sentido de la vida es vivir nuestra vida y ser nosotros mismos. Entonces, si uno no está cumpliendo con el propósito de la vida, también es concebible que la vida nos mate, o que la vida nos dé una retribución a esa no vida, como vivir muertos. No difiere mucho eso de una muerte real. ¿Se puede hacer un paralelo también al trato que uno le da a la naturaleza, a la tierra, que viene también la reacción? Nosotros tratamos a la naturaleza propia y a la externa como explotadores. Explotamos la tierra para sus recursos, para nuestros fines. Entonces nos preguntamos si la tierra quiere algo de nosotros o cuáles son sus fines. Nos sentimos que somos los dueños de la tierra en vez de pensar que tal vez la tierra es dueña de nosotros, como un animal de sus pelos. Y en ese sentido, tú, mirándolo por el lado positivo, estamos conversando en positivo en la Radio Universidad de Chile con Claudio Naranjo. Tú estás hablando hoy día de la política de la conciencia. Yo digo que la salvación del mundo estaría de que la política, el poder, las decisiones de los que tienen poder en el mundo se den cuenta de que están activamente haciendo una política para la inconsciencia. Es decir, el poner la economía por sobre todo y echarle la culpa a las leyes del mercado como si no fueran decisiones humanas, esa decisión de poner lo económico por encima de los fines de la vida, o de poner el egoísmo humano por encima de los fines de la vida,
de desconocer absoluto de que la vida nos puso aquí para crecer, y crecer no solo biológicamente, sino que crecer espiritualmente para desarrollarnos. Si no estamos cumpliendo nuestro propósito como especie, se puede entender algo así como el mito del juicio final, de que haya una inteligencia cósmica que dice: este planeta no resultó, no eligió el camino, pudiéramos ser eliminados. Como ha sucedido otras veces, ¿no? Se supone. En la Tierra en la Tierra, sí, claro. Pero esta parece que sería más grave por el efecto en la Tierra misma. Nuclear, y porque está más vieja la Tierra, está más agotada de recursos. ¿Y tú crees, planteaste al principio la buena noticia de Rusia, es decir, se puede ir generando quizás un nivel de influencia de que vayan cambiando las políticas y haya mayor desarrollo de la conciencia en términos de lo que está sucediendo? Yo creo que la palabra crisis es muy buena, porque es un término médico que se refiere a ese momento en que el paciente o se sana o se muere. En la evolución de una neumonía, por ejemplo, hay un momento así, en que depende de cuál es el equilibrio de las fuerzas de salud y enfermedad. Yo creo que estamos en esa situación, o cambiamos o morimos. No es concebible el crecimiento industrial, el crecimiento en el sentido de seguir devorando recursos como la organización del capitalismo lo ha requerido mecánicamente, a menos que haya una decisión humana de crear un orden diferente, un poco como los italianos como esta escuela económica, el decrescita felice, el decrecimiento feliz, sí. Producir menos. Sí. De hecho están sacando un banco también especial, un banco moral, digamos, se puede decir. Sí. Solamente se financian proyectos que sean sustentables. Sí. Hay empresas que se están convirtiendo también, hay empresas que están volviéndose socialmente más responsables en varias más maneras, por una maduración de la mente de los que las manejan. No todos son como esos por supuesto CEOs americanos, tan parte de la plutocracia maligna. Y Claudio, si por ejemplo suponiendo que tú fueras miembro de un consejo mundial que se creara, ¿cuáles serían tus consejos hoy día a nivel individual, por ejemplo, las personas para ir desarrollándose, y a nivel de raza? Si de ti dependiera y te estuvieran escuchando muchísima gente. Yo empezaría por la necesidad de reconocimiento cultural de la sed de búsqueda. Tenemos un anhelo metafísico, tenemos una sed de llegar al fondo de nosotros mismos, una sed filosófica, se puede decir, de llegar a esa realidad profunda más allá de las apariencias, una sed que se puede plantear como las religiones teístas, como llegar a Dios, llegar a ver a Dios, o se puede plantear de otras maneras. Esa sed está presente, se hace especialmente presente en la adolescencia, pero no hay un concepto en la cultura que ayude a reconocerlo. Cuando yo fui testigo del comienzo de el uso de los psicodélicos en los años 60, yo estuve parte de ese tiempo en California, me llamaba mucho la atención las interpretaciones que le daban las autoridades a las motivaciones de los jóvenes, y me impresionaban por su desconocimiento de cómo es la experiencia psicológica, cómo era en esa época la de los pioneros, que eran los que estaban experimentando con más entusiasmo y más anhelo. Era esa misma sed de lo divino, esa sed metafísica, esa sed de llegar allí donde las instituciones de la cultura, incluso la iglesia, ya no cumplen mucho. Tal vez la iglesia medieval producía más santos, pero la iglesia contemporánea no se ve que
por lo menos en interacción con el mundo contemporáneo, no logra llevar a la gente a la santidad. Así que la gente que busca a Dios o que busca eso que es misterioso y que no se le pone nombre, y se puede equivocar en decir lo que la iglesia me ofrece se llama Dios, debe ser esto. Es como el que va a una constructora para que le hagan una casa, pero termina que la casa que hace la constructora no es la casa que hubiera querido hacer. Solo la constructora tiene permiso de hacer casas hoy en día. Entonces las iglesias tienen permiso tienen autoridad religiosa, dogmática. No hay el respeto a la persona del buscador y a su libertad de búsqueda. Una segunda cosa que me viene a la mente en respuesta a tu pregunta es que tiene que ver con esto de los psicodélicos también. Cuando hice mis experimentos, porque fue como si la vida providencialmente me pusiera en las manos muchos descubrimientos. Yo fui el primero que experimentó con la ayahuasca, que hoy en día se usa mucho. Yo fui quien patentó la ibogaína, que ahora es un negocio médico muy grande porque se usa mucho en tratamientos de la dependencia química. Claro. Hay mucho dinero en la cosa, y se está agotando la planta de la iboga en África. Ahora están empezando a hacer una síntesis a partir de otra planta. Yo abrí todo el capítulo de los empatógenos con el MDA, que resultaba tener cierta toxicidad, pero eso bajo auspicio de la Universidad de Chile hice eso. Ahora se está reconociendo todo eso como válido. Este año me invitaron a la primera conferencia internacional sobre la ayahuasca, que fue en Ibiza, y me pidieron abrir la conferencia porque en reconocimiento de que fui el pionero. El mundo está cambiando de actitud. Es como si los crímenes económicos hicieran que ya palidezcan los supuestos crímenes contra la salud, que nunca fueron crímenes contra la salud, por muchas complicaciones que tengan las drogas, tienen complicaciones, pero nada que pueda compararse a la complicación que es en el mundo el desaprovechamiento del gran potencial terapéutico de cada uno de estos fármacos. Arreglaría mucho el mundo si hubiera un canal, si se formaran especialistas y especialistas pudieran ejercerlos y darle a quienes buscan estas experiencias una oportunidad de hacerlas en buenas condiciones. Las complicaciones son mínimas, los accidentes son mínimos, la adicción es mínima cuando las condiciones son buenas, cuando las experiencias logran lo que se proponen, lo que prometen en cierto modo. Entonces yo creo que el cambio, si hubiera una política para la conciencia, se aprovecharía mucho este recurso, que es como el fuego, un recurso número uno, pero no conviene que la gente haga fuegos por todas partes porque se les quema la casa. Los fuegos hay que hacerlos en el lugar de la cocina o en los hornos industriales, en lugares donde está bien canalizada esa energía. ¿Y cuál es la importancia de esas experiencias que se pueden realizar con ayahuasca u otros que no se pueden hacer en forma normal? Se puede decir, el estar, digamos, en otro estado de conciencia, el darse cuenta que existe otro estado de conciencia. El solo darse cuenta de que el mundo es tanto más grande de lo que uno había imaginado, que es tanto más misterioso, es como una iniciación, es un contacto que no dura, pero que deja una huella. Una huella de cambiar la dirección, de encaminarse hacia eso. Mucha de la gente que hoy día medita o que sigue alguna disciplina espiritual entró porque fumó marihuana o porque hizo alguna de estas experiencias. Por lo menos en California, donde yo he estado más tiempo, he visto que así fue lo que pasó en los años 60. Sí. Y los que probaron algunos de estos estímulos farmacológicos terminaron entrando en un camino
disciplinado. Bueno, dicen que en Egipto, digamos, una de las pirámides estaba construida de tal forma que los iniciados podían tener la experiencia de salirse conscientemente del cuerpo y darse cuenta que somos más que el cuerpo. Entonces, después ya cuando volvían a su cuerpo ya eran otra persona. Ya. Sí. Y respecto a lo que es, volviendo a tu cargo mundial, respecto al amor, al amor como energía, ¿cuál es la importancia que tendría? Bueno, en primer lugar, el amor en lo que somos. Se dice a veces Dios es amor, pero también Dios es la profundidad de la propia conciencia. Dios está al fondo de la conciencia. Dios es lo que realmente es cada uno de nosotros. Nos hemos embrutecido, nos hemos enceguecido, nos hemos pervertido también. Somos ángeles caídos, como dice la tradición. Sí. Ángeles resfriados, ángeles con fiebre, ángeles enfermos. Claro. La enfermedad es la condición que hace que el espíritu ya se vuelva ciego a sí mismo. Entonces tiene mucha importancia en una política por la conciencia todo lo que sea sanador de la mente profunda, no sanador de los síntomas, no sanador como cuando le dan tranquilizantes a la gente como remedio a toda clase de condiciones que requerirían una exploración profunda. Es el factor económico, en parte el factor de ahorro de dinero, de tiempo médico de asistencia, en parte los beneficios económicos de los laboratorios que venden estas drogas. Sí, claro. Que te hacen sentir bien a expensas de amputarte una parte del cerebro, funcionalmente. Sin duda. Y Claudio, pero volviendo al tema del amor, ¿cómo podemos, para llegar a ese amor, primero tenemos que... Estamos envenenados, digamos, Sí. Del corazón. Eso, hay que quitarle el veneno a la Claro, ¿cómo limpiamos, cómo nos sacamos el veneno emocional que tenemos los seres humanos? Sí. Bueno, eso es lo que es la psicoterapia, en el fondo, pues, lo que pretende, romper los condicionamientos infantiles, entenderse a uno mismo lo suficiente como para que una deje de hacer las cosas que a uno lo están alejando del amor. Es tanto más tentador enojarse que responder en forma amorosa a las frustraciones, que es difícil no caer en esa tentación mientras uno no comprende muy profundamente de que pierde la vida en la propia venganza, pierde su propia profundidad, pierde su camino. Hay formas y formas. Yo he sido muy entusiasta de la creación de alguien que todavía el mundo del académico no ha reconocido, que fue un conocido mío que no conocía siquiera la palabra chamán, pero era un chamán, un americano de poca cultura, que se llamaba Bob Hoffman, y que cuando yo lo conocí tenía una carnicería, era sastre, y fue tocado por el espíritu, como muchos chamanes, a través de su don de mediumnidad. Cuando murió su madre, tenía tanto deseo de reconectarse con su madre, quería saber si existe una supervivencia o no, y consultó a mucha gente, como buscando a su madre, como por apego amoroso. Claro. Hasta que alguien le dijo: tu madre te manda este mensaje, y como tarjeta de visita le describió algo que podía solamente conocer él y su madre. Entonces, como una manera de un medium de una iglesia en Oakland, de decirle: ¿es tu madre o no es la que se está identificando estos recuerdos? Y entonces se interesó él tan profundamente en esto que desarrolló su mediunidad con ayuda de gente de esa iglesia, porque en la pluralidad religiosa de Estados Unidos había hasta una iglesia en que había gente clarividente
y experta en mediunidad. Yo entré también en esa iglesia que se llamaba Iglesia de la Luz Metafísica, y por eso yo he celebrado muchos bautismos y ceremonias, matrimonios en Estados Unidos. Mira. Porque tenía esa autorización de hacer las cosas a mi manera. En realidad yo nunca renové mi título. Tengo validado mi título médico en Estados Unidos, pero nunca hice el internado que requeriría el estado de California para yo ejercer la medicina. Así que yo durante un tiempo era solamente sacerdote y representante de esta iglesia. Está bueno. Si me permites, Claudio, vamos a hacer un consejo de Melipaz de NOP, que presenta un consejo para combatir el estrés. A la hora de dormir, olvídate de aquellas cosas que te pueden preocupar y estresar. Recurre a los pensamientos agradables, te ayudarán a dormir mejor. Disfruta las cosas simples de la vida. Los síntomas del estrés, déjaselo a Melipaz, el tranquilizante natural que alivia los síntomas del estrés, como el colon irritable o la tensión diaria. Encuentra las principales farmacias NOP del país. Exige Melipaz, cámbiate de lo natural. Y también les recomiendo la revista Mundo Nuevo, con excelentes contenidos. Se nos está acabando ya el tiempo, Claudio, lamentablemente, pero tú hablaste algo justo, quisiera profundizar respecto también al camino del iniciado, que es el tema de los apegos y del amor. Hace un tiempo vi, también me parece que era tibetano, que es como, hacían un símil de una subida a un monte. Entonces los apegos, digamos, más dañinos estaban más abajo, y decía que uno tenía que seguir subiendo a los apegos superiores, y como apegarse al apego del amor, de la bondad, y con eso iban disminuyendo los otros apegos. Sí, el materialismo espiritual, como lo llamaba Trungpa, ¿no? Claro. El apego a la búsqueda misma. ¿Te parece una buena solución eso, para ir saliéndose de tantos apegos que uno tiene, que no nos dejan también dispararnos, salir hacia un camino más divino? El camino del desapego es fundamental, pero es yo creo que una de 7 facetas del camino espiritual. Hay la faceta del cultivo del amor al prójimo, hay la faceta del amor devocional, y esas dos cosas juntas configuran el cristianismo. Claro. El cristianismo es la religión del amor al prójimo y el amor a Dios. Luego hay el proceso del autoconocimiento, y eso está más en la psicoterapia que en lo que llamamos religión. Está el proceso de la entrega a lo natural, que eso fue la religión dionisíaca original. Sí. Antes de los dioses olímpicos en Grecia era la religión de la espontaneidad. Justamente. Se toca con la religión con el taoísmo también. Una fe en la naturaleza, es como el gesto de entrega a una inteligencia mayor o inferior aparentemente, porque tiene que conexión con lo animal, con los kurdos, con la entrega al deseo o al placer. Pero el placer, algo así como un placer profundo, desinteresado, que no es el placer con que tratamos de rellenar. Como un goce, ¿no? Un gozoso profundo. Sí. Entonces son varias el amor al prójimo, el amor erótico, el amor devocional. Esos 3 amores yo creo que requieren también de 3 formas del autoconocimiento. El autoconocimiento que comienza con ahora, en este momento, saber lo que me pasa. La conciencia del presente. Del presente, sí. Luego hay la forma del autoconocimiento, que es la comprensión de sí. Eso que está relacionado con el autoconocimiento, ¿no? Tiene que ver con que uno pueda contactar lo que pasa momento a momento, pero es como armar el mosaico con todas estas instantáneas. Eso hablaban también, la recapitulación, un poco tiene que ver con eso. Entender la personalidad, entender las propias relaciones, entender la propia vida. Eso como que es un proceso que tiene un tiempo. De acuerdo, claro. Y culmina este proceso en el autoconocimiento metafísico. Es como, ¿quién soy? Más allá de ser el cuerpo, más allá de tener cierta personalidad, más allá de ciertos atributos. ¿Quién realmente es en el fondo de mí? ¿Qué es el ser?
Entonces eso es lo que se llama en el budismo la sabiduría. Sí, pues. Y en tu propio proceso, ¿cómo ha sido todo eso? ¿Cómo has llegado a respuestas finales? ¿Estás llegando a respuestas finales? Yo diría más que respuestas finales, la palabra respuesta tiene un cierto tono intelectual, como si hubiera sí, como ¿qué conclusión sacas? Como una fórmula, sí. Yo diría un fruto final, sí. Yo hace algunos años me dijeron que ya había entrado en el periodo de fruición del camino. Fruición. Camino de que da fruto toda la aspiración que uno ha tenido. Ya hace mucho tiempo que ando dando fruto. Y se sigue profundizando eso. Sí, yo creo que me queda un poquito todavía. Diría yo que me espera todavía otro nacimiento como tuve en el desierto de Arica cuando comenzó mi camino. Sí, claro, en el año 70. Sí, sí. Estoy como llegando al fin de ese ciclo. ¿Y estás esperando otro chancacase? Como salir del huevo a otra esfera. Mira. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Te cedo la palabra a nuestra comunidad positiva, que le puedas transmitir esa cosa que tú tienes de poder transmitir cómo llegar a un camino de mayor despertar. Lo que me viene en este momento es que hay que cuidarse de la trampa de volverse tan absorto de la búsqueda de uno mismo que uno se olvida de los demás. A mí me parece que muy importante, aunque es cierto que uno que se encuentra a sí mismo ya se pone a ayudar a los demás, como la fase siguiente. Claro, claro. Pero ayuda que aun cuando uno se está buscando a sí mismo, tome en cuenta que se está buscando uno no solo para sí mismo, se está buscando uno para poder servir a la vida, para servir para algo. Porque uno mientras no se encuentra, en realidad no está sirviendo mucho, está siendo como un parásito de la vida. Y esa intención de yo quiero despertar para ocupar mi lugar en esta red de la vida y ser útil a los demás, no echarlo al olvido. En el budismo se lo llama, hay formulaciones de esto, del voto del bodhisattva, la búsqueda de la perfección, la búsqueda de entenderse, la búsqueda de purificarse, todo eso, para mí y para todos. Que tiene que ver con el amor universal, ¿no? Con el amor a Dios, con el amor a la creación. Sí, eso como que si uno lo refuerza, si uno se lo recuerda, sirve mucho. Se le va tomando el sabor a eso. Porque llega el momento en el camino que eso sucede espontáneamente, pero creo que una manera de que llegue antes es ya estar valorizándolo. Estar conectado así. El intento de ser un salvador del mundo, eso está muy prohibido en nuestra mente ordinaria. Se dice que una persona es quijotesca cuando quiere ocuparse del mundo. Pero yo creo que los locos hacen esos delirios mesiánicos porque los locos están muy cerca de una gran verdad. Muy misterioso lo que llamamos la locura. Es como un misticismo que se va por mal camino, con los cables pelados que se saltan chispas. Bueno, Claudio, muchas gracias a toda la amiga, amigos auditores, que la salud siempre te acompañe por muchos años. Gracias. Y gracias por todo el aporte que nos hace a todos. Gracias a todas las amigas, amigos, hasta una nueva oportunidad.